Yo nací en el barrio de Los Minas, de padres católicos, padres en ese momento que nací estaban juntos, pero había una dinámica bien, bien incómoda porque cuando yo nací ellos estaban separados, pero se volvieron a juntar para, para tenerme a mí prácticamente, pero luego de algunos años pasaron, creo que yo tenía algunos 18 años, volvieron a separarse y había como ese vaivén, como dicen. Entonces nací en la maternidad de Los Minas. A la edad de 15 años, cuando ya crecí, que tuve un poco de conocimiento, me convertí al cristianismo. A la edad de 15 años tuve un encuentro con el Señor, eh, tuve un encuentro bien profundo porque ya conocía lo que era la religión, lo que es el Señor, pero nunca tuve un encuentro así tan especial como lo tuve a esa edad. Bueno, que yo recuerde, porque hace un tiempito, sí, ellos estaban, cuando ya definitivo, yo tenía algunos 18 años. Sí, fue como algunos dos o tres veces hubo eso. Creo que sí, un poco, porque uno va creciendo viendo a los padres, uno va creciendo y entendiendo que eso es algo normal. Pero ya que tú creces y tienes algún tipo de madurez o conocimiento, sabes que no es lo normal. Pero sí me afectó porque yo era muy apegada a mi papá, lo soy todavía. Soy muy apegada a mi papá, a mi mamá también, pero mi papá y yo somos muy unidos. Y él fue el que se tuvo que ir. Entonces para mí fue un poco traumático en ese momento porque yo soy muy apegada a mi papá, yo soy su princesa, soy prácticamente, no la favorita ni nada, pero sí él y yo teníamos una bonita unión. Sí, sí, yo nací sana, pero cuando nací no estaba en los planes. Yo no estaba en los planes. Yo soy la menor de 3 hermanos. No estaba en los planes porque, como te decía, mi papá, me cuenta mi mamá, mis papás estaban separados y se unieron como para ese momento. Y yo, como dice, fue un sin querer queriendo. Y cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí, ella no, como que no podía, no quería como aceptarlo, no quería, porque no estábamos monetariamente bien, ya ella como que había cerrado, porque ya las cosas se habían puesto difíciles. Mi mamá me cuenta que ella ni siquiera nunca fue creo que primera vez que lo digo en una entrevista, mi mamá nunca fue al médico conmigo, nunca. En los 9 meses que ella tuvo conmigo, nunca fue al médico a chequearse ni nada, ni a ver qué sexo era, ni nada de eso, porque ella no quería, no lo aceptaba todavía. Y estaba ahí un poco molesta, pero cuando nací, entonces fue que ya se dieron cuenta que era hembra y todo eso, pero eso me lo cuenta ella, que ella nunca fue al médico, pero salió todo bien. Yo creo. No, yo sí tengo heridas de rechazo y heridas de abandono, pero cuando uno tiene heridas de rechazo, no es porque alguien te haya rechazado, sino que posiblemente esté transmitiendo todo eso que tal vez pasó en el embarazo de mi mamá. Porque después que nací, sí, todo bien, mi mamá era normal, una madre normal, nunca sentí como ese rechazo ni nada, solamente que ella trabajaba mucho, eso sí, trabajaba mucho y eso, pero nunca sentí como rechazo. Después que nací, después que crecí, nunca yo sentí como ese rechazo, pero sí tengo como el inconsciente mío, según me dice, porque yo tuve que ir a terapia por esas heridas de abandono, porque yo tenía muchas conductas que yo no entendía, como ansiedad, como eh, yo soy muy apegada a las personas, soy muy, ¿cómo se dice? Apego emocional. Yo soy muy apegada a las personas. Era amigo, pareja, quien sea. Era muy apegada a mis amigos y todo eso. Y eso me llevó a crecer como con ese vacío dentro de mí.
pero no era porque sentía rechazo de mis padres, realmente nunca sentí como ese rechazo, pero sí crecí como dependiente emocional de todo el que estaba a mi lado. Creo que cuando empecé a tener como ya como el uso de razón, mi papá incluso me dice, o sea, yo no tengo como la edad específica, yo sé que algunos 10, 11 años por ahí, pero mi papá me dice que a veces me encontraba llorando en la escalera de mi casa o en alguna esquinita por ahí, pero yo no tengo como la edad específica. Yo sé que estaba jovencita, pero puede ser unos 10, 11 por ahí, que yo siempre tenía como una tristeza profunda. Yo no te sé explicar por qué yo sentía como esa tristeza profunda, pero sí, yo siempre estaba como así, como muy tranquila, siempre como llorosa. Y yo realmente, después de grande fue que yo pude como entender qué era lo que me pasaba, porque en ese momento uno no tiene como conocimiento de lo que es la ansiedad, de tal vez lo que es depresión, ni nada de eso. Nunca nadie se había acercado a mí como para decirme si me pasaba algo, no. No recuerdo que nadie se diera cuenta de, de eso, porque en casa todo el mundo tenía su mundo, todo el mundo estaba en su mundo y nadie estaba pendiente. Tal vez lo veían, pero entendían que era algo normal, que era una conducta normal mía, que no llegaron a pensar tal vez que era una depresión o nada, pero nunca, creo que no, porque no tenía como ese conocimiento, de verdad, nadie sabía de lo que era nada de eso. En este tiempo es que se habla mucho de esos términos de ansiedad y depresión, pero en ese momento no creo que nosotros tengamos como ese conocimiento para ellos darse cuenta de que yo estaba pasando por una situación. Bueno, yo conocí al Señor a la edad de 15 años porque yo iba a la iglesia, pero yo sentía como ese vacío, yo sentía como que le hacía falta algo. Yo decía, algo me hace falta, no sé qué es lo que me hace falta, pero siento que algo me hace falta. Y conocí mi iglesia, que es el Tabernáculo de Adoración, que hasta ahora estoy ahí. Tuve un encuentro con el Señor. Desde ese momento pude entender muchas cosas de las que yo estaba pasando. El Señor fue trabajando muchas cosas. Empezó a trabajar en mí en ese tiempo. Realmente no tan profundamente, porque cuando tú no tienes, cuando tú no aceptas, cuando tú no tienes el conocimiento de lo que a ti te pasa, tú no puedes renunciar a muchas cosas. Entonces yo sabía que sentía como esa tristeza profunda, pero no sabía lo que era. Yo entonces cuando comencé a ir a la iglesia, sí empecé a recibir como ese cariño, ese amor, ese trato. Tenía muchos amigos cercanos y todo eso, pero eh, todavía yo no había identificado que tenía una situación mental en mi cabeza hasta ya bien adulta, mi madurez. Sí, yo siempre, cuando era católica, yo siempre fui del altar. Yo era monaguilla incluso, pero yo no quito, incluso no le quito como el valor a la religión, porque aprendí muchas cosas ahí. Pero cuando comencé a caminar en el Evangelio del Señor, fue profundizando mucho el Señor en mi corazón, fue sanando muchas cosas, fui identificando muchas conductas que yo tenía, fui identificando cosas que pasaron en mi niñez, que provocaron muchos traumas, y eso el Señor lo fue evidenciando, y en lo que fue evidenciando fue restaurando, ¿entiendes? Entonces, cuando comencé a profundizar en los caminos del Señor de la manera que estuve, fui sanando poco a poco, me di cuenta de que algo estaba pasando en mi corazón. Yo no dejaba de llorar. Yo duré semanas llorando, pero no de tristeza. No de tristeza. O sea, yo lloraba días y yo estaba fregando y yo lloraba. Yo en ese tiempo trabajaba en una casa de familia. Pues yo comencé a trabajar a los 12 años. Eso sí no te lo había dicho. Yo comencé a trabajar a los 12 años en el barrio. A mí me gusta siempre tener mis cosas.
siempre me ha gustado tener mi cosita yo, pero en mi casa, como no tenían mucho dinero, yo a veces pedía, pero no había. Entonces yo decía, tengo que hacer algo porque yo quiero tener ciertas cosas que a veces uno cuando ve al otro quiere tenerlo. Y yo dije, yo quiero tener lo mío. Empecé a trabajar fregándole a las vecinas. Y dice, yo voy, yo te frego, me da 20 pesos, me daban 50 pesos. Iba, le limpiaba y fregaba y me pagaban. Entonces, luego me quedé fija con una señora y ella se mudó y yo me fui con ella y viví con ella como por 8 años. Entonces, esos 8 años me la pasé en esa casa y ahí cuando conocí al Señor, yo estaba en esa casa y ahí fue que conocí al Señor, pero yo no podía ir a la iglesia. Yo estoy recordando, ¿viste? aunque los tiempos no te den, lo que pasa es que voy recordando mientras estoy hablando. Pero yo conocí al Señor en esa casa, eran súper católicos. Es normal, yo quería ir a la iglesia, pero yo tenía que, tú sabes, rendir cuentas a esa casa. Pero entonces cuando conocí al Señor, conocí mi llamado, yo decía, Dios mío, yo quiero hacer algo para ti, pero aquí no lo puedo hacer porque tengo que cumplir mis responsabilidades en esta casa y tengo que cumplir las leyes que hay en esta casa. Entonces tú tienes que abrirme puertas para yo entonces hacer lo que tengo que hacer y me convertí, todavía estaba en esa casa, conocí al Señor. Mis encuentros con el Espíritu Santo fue ahí en mi habitación pequeñita, ahí mientras oraba, adoraba, me llevaba el radito de la casa de madrugada. De madrugada me lo llevaba, lo ponía ahí, empezaba a adorar con renuevo. Y ahí la madrugada fueron siempre un encuentro con el Señor. Todas las noches yo me metía ahí y empezaba a poner a renuevo. Y ahí empezaba a adorar todas las noches. Ahí fue mi primer encuentro con el Señor, viviendo ahí en esa casa. Luego, ya entonces el Señor me saca de ahí y empecé a ir ya fijo a la iglesia, entré al ministerio de adoración y ahí el Señor fue trabajando muchísimas cosas. Sí, eso era hermoso, de verdad que yo conocí al Señor ahí en las madrugadas con mi radio. Después en la madrugada tenía que llevarlo antes de que todo el mundo se despertara. El radio a la sala. A mí me gusta mucho la música, yo amo la música desde pequeña, pero cuando entré a los caminos del Señor, yo tenía ya mucho tiempo en la iglesia, pero no hacía nada, y yo decía, yo quiero hacer algo para Dios, quiero hacer algo, sea lo que sea lavar baños, sea de ujier, y entonces como yo amo la música, en el ministerio de adoración de mi iglesia era muy bonito, siempre ha sido muy bonito. Y yo decía, yo quiero adorar ahí. Y entonces entré al coro sin intención de nada. O sea, yo no tenía intención de grabar, yo no tenía intención ni siquiera de dirigir. Yo quería hacer algo. Y como a mí me gusta la música, la música ya siempre ha sido hermosa. Y ahí entonces entré en el coro, pero yo no tenía conocimiento de que yo cantaba que yo cantaba de verdad. O sea, yo sabía que yo cantaba como cualquiera, o sea, no sabía que se entonaba, yo no sabía de música, pero yo quería hacer algo, me gustaba la música y entré al ministerio de adoración y ahí el Señor empezó a abrir puertas, me ponían a cantar de vez en cuando y ahí entonces ellos descubrieron la voz que había en mí porque yo misma no sabía. Todavía no lo acepto, yo lo hago, pero no lo acepto. Yo le decía al Señor, cuando el Señor me llamó, que me dijo, tú vas a cantar aquí, allí, con mucha gente, yo decía, tú te equivocaste conmigo de ministerio, porque a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta ni hablar. Imagínate cantar delante de mucha gente. Para mí eso fue un reto demasiado grande. Cuando yo comencé a cantar, el Señor me daba sueños, el Señor me daba visiones, y yo decía, pero es que yo no entiendo por qué. Yo entiendo porque a mí no me gusta la multitud, no me gusta cantar delante de la gente. ¿Por qué estoy teniendo estos sueños o estas visiones si yo no quiero eso? A mí no me gusta eso. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Pero todavía hasta el sol de hoy yo me pongo nerviosa hablando delante de la gente. Todavía pero entiendo que eso es un mecanismo del Señor para mantenerme con los pies sobre la tierra,
porque siempre he entendido que no es por mis fuerzas. Esos nervios siempre yo los siento, yo le digo al Señor, bájamelo un poquito porque me va a dar algo, pero siempre he entendido que es Dios haciéndome entender que no es por mis fuerzas y sino las de Él. Y siempre subo con esa mentalidad, ¿sí? ¿No? A veces tengo la mente en blanco, a veces no sé lo que voy a decir, a veces hasta se me olvida lo que voy a decir, pero he entendido que Dios es quien lo hace. Y cada vez que me veo en el escenario y veo lo que Dios hace, entiendo que, o sea, no es por mi fuerza, sino es la de Dios. Entonces, yo todavía me pongo nerviosa y no acepto. Y yo decía, Señor, pero es que no me gusta, todavía no me gusta. Pero creo que una de las confirmaciones de que este llamado es de parte de Dios es eso, de que no estoy cumpliendo mi voluntad, sino la de Dios. Y estamos en esta tierra para eso, para cumplir la voluntad del Señor, no la nuestra. Tengo 2 niñas hermosas, una de 10 años y una de 3 años. Y mi esposo, Gianni Pinales, que es el guitarrista de mi banda, el pastor de mi pequeña iglesia. Sí, yo empecé con mi primer disco, que se llama Incomparable. La canción Lléname fue muy conocida en Puerto Rico. Y ahí entonces el Señor abrió muchas puertas en Puerto Rico y fui unas cuantas veces a Estados Unidos. Pero sí es como te digo, Dios es de verdad, Dios es que lo hace, porque mi humanidad no podría. Pero Dios es que de verdad pone la palabra, pone el querer, pone el hacer y pone la fuerza para que nosotros podamos cumplir. Yo amo adorar a Dios. No es que te voy a decir que no me gusta, no lo quiero hacer, pero yo amo adorar a Dios. Yo amo adorar a Dios en lo que me gusta y es un privilegio a adorar al Señor con algo que te gusta. Pero cuando se trata de mucha gente y de hablar, para mí siempre ha sido un reto por la misma timidez, por la misma, a veces, timidez y ese miedito, esa vergüenza que a veces uno tiene. Pero yo amo adorar a Dios. O sea, para mí eso es lo mejor del mundo. Para mí es un privilegio, el privilegio más grande que yo puedo tener es adorar a Dios y cumplir la voluntad del Señor a través de la adoración, que es lo que yo hago. Todavía hasta el sol de hoy, yo sé que todo tiene un propósito, pero yo entiendo que Dios este propósito sigue revelándomelo cada día, porque cuando comencé mi ministerio iba muy bien, iba todo chévere, yo viajaba mucho, yo iba casi semanal a Puerto Rico. Y ese fue el problema, que iba mucho a Puerto Rico. Yo tenía una visa de trabajo, pero la visa de trabajo se venció y teníamos compromisos, teníamos incluso contratos ya y contratos ya pagados. ¿Qué pasa? Que tuve que hacer varios viajes con la visa de paseo. Entonces allá en Puerto Rico son un poco delicados con la migración y en una de esas me metieron para el famoso cuartito, que lo conozco muy bien. Ese famoso cuartito, y me cancelan la visa de paseo. La visa de paseo, la que yo usaba para ministrar, pero yo estaba trabajando la visa para poder cantar. Pero ya cuando me cancelan la visa de paseo, todo se cerró. O sea, yo no podía hacer visa de trabajo, yo no podía hacer ningún tipo de visa. Aunque me la dieran, no iba a poder viajar porque yo tenía una amonestación de 5 años. Y en esos 5 años yo no podía viajar ni a Estados Unidos o Puerto Rico. Llegaban actividades, teníamos que decir que no, buscamos muchos abogados. Casi por 1 año nosotros duramos buscando abogados a ver qué se podía hacer. Ya la última abogada dijo, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada más que esperar los 5 años que te dieron de amonestación. No se puede pedir un perdón porque tampoco es seguro. Esos 5 años se convirtieron en 7 años. Después, ya a los 7 años que pude hacer ya mi visa de trabajo, esa visa allá se hace en Estados Unidos, se puede aprobar, mandamos todo, la aprueban, y cuando llegamos aquí a Santo Domingo,
cuando llega el papel a Santo Domingo, yo tengo que llevarlo al consulado americano, pero en el consulado americano me dicen que no califico todavía, que no califico todavía, y así fui por 7 veces fui al consulado americano y me decían que no. A la 7ª fue que pudimos, y ya quedaban de esa visa como 4 meses. Entonces tuvimos que volver a renovar la prueba en Estados Unidos, volvemos a renovar y no califico de nuevo. Y entonces ahí tuvimos que hacer una cita de nuevo, ir al consulado a que me entrevistaran, y en la entrevista sí pudimos alcanzar la visa. Gracias a Dios tengo una visa de 3 años, muy peleada, pero fue uno de los golpes más grandes que tuvo mi ministerio, de verdad. Fue uno de los golpes muy fuertes porque fue un momento bueno, era un momento en el cual estaba creciendo mucho mi ministerio. Fue un momento en el que mi ministerio iba creciendo full. Y a ese tiempo todo se cerró. Ya después de 5 o 6 años todo cambió. Las plataformas cambiaron, los conciertos cambiaron, vino la era ya digital. Eso no fue hace tanto, pero sí, en esos 6 años hubo un cambio demasiado grande en lo que era la música cristiana. Y ahí tuve yo que adaptarme de nuevo a lo que es la música digital y todo eso. Lugar de rompimiento para mí fue como un nuevo comienzo. Fue como Dios diciéndome es momento. Cuando Angelo me preguntó que cómo se le pondría al disco o al DVD, al live, yo le dije, yo quiero ponerle rompimiento porque eso es lo que yo necesito en este momento. Un rompimiento de las cosas que me atan, de las cosas, de la mentalidad que me está atando ahora, de los pensamientos de derrota, porque cuando tú estás pasando por ese proceso de estancamiento, tú te vuelves, en tu mente, tú crees que tú no vas a salir de ahí. En tu mente, el enemigo me ministraba mucho, tú ya no vas a subir. Muchas personas, pero sí decían palabras bastante hirientes. Yo me sentía estancada, yo me sentía que ya mi ministerio no iba para ningún lado. Yo me sentía muy atada a muchas cosas, a muchas palabras. Y yo decía, yo necesito un rompimiento, yo necesito ver la promesa de Dios en mi vida. Y lugar de rompimiento para mí fue como un nuevo despertar de mi música y del ministerio que Dios ha puesto en mi corazón. Sí, yo creo que las palabras no deberían afectar tanto lo que tú eres como tu identidad como adoradora. Por eso que Dios nos mete siempre como en ese proceso para fortalecer nuestra identidad. Pero sí hubo momentos que hubo palabras muy hirientes, hubo momentos que hubo palabras que sí laceraron mi corazón, que sí me hacían dudar del llamado de Dios en mi vida. Y por eso Dios a veces nos mete como en esas pruebas para fortalecer nuestra identidad como adoradora. Ahora mismo yo puedo escuchar ese tipo de palabras, pero no causan ningún efecto en mí, porque Dios en ese tiempo fortaleció lo que yo era, mi identidad como adoradora. Dios la fortaleció demasiado en ese tiempo, de verdad que sí. Sí, yo le diría que no se rinda. Van a pasar muchas cosas, pero que no se rinda, que persista, que insista, porque yo sé que en algún momento Dios lo va a hacer, que no se rinda. Eso es lo que siempre me he dicho a mí mismo, por siempre, que no se rinda, realmente.